Se presenta Camino del Medicid, una guía cicloturista a ritmo de dulzaina y tamboril que nos va a mostrar el camino del Cid a golpe de pedal y desde un planteamiento bastante llamativo, bastante curioso. Este libro está editado por la Diputación Provincial de Guadalajara y el coordinador de la obra ha sido nuestro siguiente invitado, José María Alonso, en el cual descubrimos una nueva faceta, que es la de cicloturista. Muy buenos días, José María Alonso. Gracias por acercarte de nuevo. Es la mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis, encantado de estar aquí. No te pierdes una. Igual te vas por ahí de dulzaina, tamboril, que te vas de bicicleta, que te vas con todo junto compendiado, además en un libro que coordinas. Desde luego, eres ese polifacético. Me gustan las rutas y me ha gustado la profesión que he tenido también. Disfruto en todo ello. Bueno, entonces enseguida vamos a ver el vínculo de todo esto, o la razón de todo esto, un camino del CID, cómo se vincula a la profesión médica por medio del cicloturismo y a ritmo de dulzaina y tamboril. ¿Cómo surge esta idea? En el Centro Guadalajara Sur trabajábamos José Luis, Juan José Palacios, Ujú, Octavio Pascual, teníamos contacto con Carlos Rollo, entonces nos gustaba también el tema de pues, Castilla, el Cid, la dulzaina, ujú. y en los cafés pues empiezas a hablar de posibilidades y dices, ¿por qué no hacemos el camino del Cid? Tocando la dulzaina en bicicleta y tal. En principio parecía una idea un tanto disparatada, luego te lo vas asumiendo y al final dices, oye, dentro de un año me jubilo, ¿por qué no lo hacemos ya? El tema es que al final fue madurando la idea y pensamos en hacerlo con ese planteamiento. Médicos de Guadalajara, montados en bicicleta, tocando la dulzaina del tamboril por todo el camino del Cid, desde Vivar del Cid, Burgos, hasta Valencia u Orihuela. Ah, Y al final la idea maduró y ahí estuvimos. ajá. O sea, no se circunscribe geográficamente a la parte del Camino del Cid que pasa por nuestra provincia, sino que lo habéis hecho de punta a punta, que son más de Lo 700 hemos hecho kilómetros, si no me completo. equivoco. El camino del Cid tiene más de 2.000 Más kilómetros. de 2000. Era casi inviable hacerlo de una tirada. Ujú. Lo que nos planteamos es repartir el camino en 4 salidas, más o menos de 500, 600 kilómetros cada salida. 4 o 5 días, 80, 90, 100 kilómetros cada día, y eso en una semana cada año a lo largo de 4 años. Y al final conseguimos acabarlo el año pasado. Ajá. Oye, pues es una iniciativa desde luego muy llamativa, una cita anual que habéis tenido y en la cual seguramente lo habéis pasado genial y habéis tomado muchas notas de todos los aspectos. ¿De qué se habla en este libro? Se habla, por supuesto, entiendo que del CID histórico, del CID literario y también no sé si existe vínculo de todo ello con la música tradicional de Guadalajara. El libro tiene un planteamiento, yo creo que tan original como lo tenía el propio planteamiento de hacer el Camino del Cid. Entonces, en el Camino del Cid, en el libro Vino del Medicid, lo que hemos hecho ha sido, en cada una de las etapas, hacer un poco de historia de lo que los lugares por donde pasamos se relacionan con el Cid. Lo hacíamos, por supuesto, en bicicleta. Ujú. Íbamos parando en cada plaza, cada castillo, cada fuente, hubiera o no hubiera gente, íbamos parando y tocábamos la dulzaina. El libro, además, lo que hace es incidir un poco en los lugares por donde pasa, paisajes, monumentos, historia, costumbres, lugares destacables. Y también lo que hemos incluido es un libro de viajes un poco complejo. Lo que hemos incluido en cada uno de los sitios por donde hemos pasado es una referencia literaria al lugar por donde pasábamos nosotros. Si había un poeta destacado en ese Ah, pueblo, pues mira. sacábamos unos versos. Si Chani publicaba algo en relación con su pueblo o con Atienza, teníamos un trozo, un fragmento de uno de sus libros. Entonces es un poco mezcla de libro de viajes, muchas fotografías, paisaje, deporte, literatura, costumbres, un libro de viajes original como es el planteamiento del propio camino que hicimos. Ujú. Oye, son muchísimos palillos los que toquéis a la vez. Entiendo que como coordinador habrá sido bastante complejo porque, en primer lugar, me parece que sois en total 5 coautores los que contéis vuestra experiencia a lo largo de estos años y eso significa que son 5 planteamientos que hay que más o menos compendiar, compaginar y a pesar de que sean completamente diferentes los unos de los otros, ¿no?
Cada uno aportábamos un poco en la aventura y en el libro. Había alguien que era más experto en el trazado de la ruta, con el GPS, con el track, con la ruta que íbamos a llevar. Había quien se encargaba un poco más de los aspectos de infraestructura, los alojamientos o las comidas y tal. Había alguien más experto en ciclismo y en problemas pues, de posibles averías. Ujú, Y luego, en cualquier caso, todos los días, al acabar la jornada, lo que hacíamos es juntarnos. Todo el día estábamos juntos, pues luego ya la parte de la noche era juntarnos para recapacitar lo que habíamos hecho, plantear el año siguiente, la etapa siguiente y ir haciendo un poco la literatura de cada uno de los sitios por donde habíamos pasado, ujú, haciendo referencia al Cantar del Mío Cid, pero además añadíamos una faceta nueva, que es hacer lo que era el Cantar del Medicid, una ujú. especie de versos contando nuestra aventura al estilo del Cantar del Mío Cid, pero personalizado en los Medicid. Con lo cual, como dices muy bien, tocábamos muchísimos palillos. Ujú. Y claro, la medicina o el equivalente a la medicina en el siglo XI creo que difiere bastante de la medicina 1000 años después. No sé si también se ha hablado de algo de eso desde vuestra experiencia como profesionales médicos. No podemos abarcar tanto, pero en cualquier caso, el libro pretende ser también una guía para los Ujú, cicloturistas que quieran meterse en esta aventura ujú, y prácticamente todos los capítulos tienen una referencia a aspectos sanitarios o socio o saludables ujú, del ejercicio en la tercera edad, del ciclismo, ujú. primeros auxilios, qué hacer en caso de accidente, Ah, ajá. cómo comportarse ante una tormenta. Entonces, incluso ese aspecto lo hemos tocado. Lo que no hemos tocado es el aspecto medieval de la medicina. Eso Ujú. ya era demasiado. Eso ya era demasiado, demasiado complejo o desde el momento en el que, bueno, pues que como tal no sé si existía. Oye, Para ahora la sí, siguiente edición lo tenemos en cuenta. venga. Pues sería una investigación muy, muy, Gracias por la muy interesante. sugerencia. ¿Cómo se quedaba la gente cuando de repente a la plaza del pueblo llegan unos señores que en principio no sabemos que son médicos, pero se bajan de la bici, sacan a Dulzain y se ponen a tocar? Ha tenido que haber todo un anecdotario, ¿no? A lo largo de este periplo. Te tengo que decir que los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Ujú. Cuando mi compañero Octavio Pascual me dijo que por qué no lo hacíamos, camino de Cid, por las plazas tocando la dulzaina, vestidos con el maillot, que el culote, tuve que despojarme de la bata, de la corbata, de mi seriedad y decir, bueno, yo eso no lo concibo, pero bueno, luego al final te mentalizas y al final te decides a ello. Es súper agradable. Había veces que llegábamos a una plaza, había un grupo de turistas, empezábamos a tocar, lo primero se quedaban con sorprendidos, los segundos sacaban la cámara de fotos y los terceros se ponían a bailar. Entonces, en muchísimos pueblos, el Monasterio de las Huelgas en Burgos, en Rubielos de Mora, en Peregrina, pues los grupos de turistas que iban en un autobús se ponían a bailar con nosotros y se hacían la fotografía. En otros sitios tocábamos para los grajos, para nadie. Es Para decir, los grajos, fíjate. imagínate en el alto del castillo de Gormaz, de la fortaleza de Gormaz, tocando la dulzaina, nosotros solos, mirando al Duero, mirando a la campiña castellana, al Jolín, qué campo bonito. castellano, y lanzando al aire nuestros trinos. Sin más, no pasaba nada. No pasa Y nada. otras veces pues, nos encontramos también con niños, por ejemplo. Entonces el repertorio era el repertorio infantil. Entonces acababan todos los niños bailando al ritmo del repertorio infantil de los dulzaineros. Incluso, por ejemplo, en Gallo Canta, pillamos a los niños saliendo del colegio, casi todos eran de ascendencia árabe, estuvimos tocando con ellos y se nos vino un poco a la cabeza el contraste entre la historia del Cid con los árabes y demás, bien como aliado, bien como enemigo, y nosotros allí haciendo un poco el homenaje al mío Cid. Estamos llenos de anécdotas. Todo el libro y toda la aventura está llena de anécdotas con alcaldes, con niños, con gente que nos invita a comer, que baila. Es una aventura total, merece la pena ver el libro.
La dulzaina es un instrumento, evidentemente, muy castellano, pero me parece que tampoco falta en la zona de Levante. O hay lugares en los que, digamos que por estar más habituados, porque, no lo sé, sea menos típico que aquí en la provincia de Guadalajara, decían, oiga, ¿y esto que está usted tocando, qué es? Porque no es un clarinete, pero tampoco es una flauta. O sí la conocen. La dulzaina, donde tiene más predicamento, yo creo que es en la zona de Castilla. Ujú, Por supuesto, en Burgos, en Soria, en Guadalajara, el instrumento se conoce perfectamente. Pero en Levante también lo conocen y, por ejemplo, recuerdo yo me parece que era en Culla, en algunos de los pueblos, estando en la plaza tomando una cervecita y tal, empezamos a tocar y la gente es muy experta y la verdad es que nos apreció y ujú, quedaron altamente satisfechos de nuestra actuación. ujú. Nos daba un poco vergüenza porque incluso en muchos sitios la gente no es que le guste, es que son expertos en el tema y decíamos, estamos haciendo un poco el ridículo. Pues no, la cosa era simpática, lo aceptaban muy bien y siempre nos lo agradecían y felicitaban. Ujú. En fin, vamos a ir finalizando esta interesantísima entrevista, pero claro, enseguida vamos a anunciar cuándo se va a presentar oficialmente ese interesantísimo libro, que seguramente va a ser también un acto bastante simpático en el que, quiero pensar, no va a faltar la dulzaina. Pero bueno, no podemos dejar de mencionar a nuestra compañera Cristina Toledano, antigua colaboradora de esta casa, que por ser responsable de comunicación y senderismo del Colegio de Micos de Guadalajara, una apasionada del senderismo y una apasionada de nuestra provincia, pues también va a estar presente en el día 27 de febrero a las 7 de la tarde en la presentación del Camino del Medicid. ¿Y cuál ha sido un poquito el vínculo del Colegio de Médicos a través de Cristina? Creo que todos somos médicos los que participamos en el grupo de los Medicid. Hay uno que no es médico, pero está muy relacionado también profesionalmente con el SESCAM. Pues, y nos gusta el senderismo, el deporte. Pues pensamos, hablando con Cristina Toledano, que una de las rutas de cada año podrían ser por un trozo del Camino del Cid. Nuestra intención también era promocionar el Camino del Cid porque nos encanta el trayecto, los lugares por donde pasa y demás. Entonces, de acuerdo con ella, cada año hemos organizado una ruta senderista Ujú, con el Colegio de Médicos. Por ejemplo, fuimos de Anguita a Luzón, ujú. fuimos de Mejina a Checa, hemos ido de Sigüenza a Alcolea. Bueno, hicimos en total 5 rutas con ellos. Entonces, 40, 50 médicos, compañeros nuestros, nos acompañaban en este caso, ruta senderista. Pero claro, introducíamos el factor de las dulzainas, de modo que Ujú. al salir por la mañana, en el descanso o a la hora de comer o del café, sacábamos las dulzainas, el tamboril y el bombo, tocábamos unas piezas y la mitad del Colegio de Médicos de Guadalajara estaba bailando con los Medicid al ritmo de la dulzaina y el tamboril. O sea que el planteamiento, como ves, es completo, complejo y Sí, original. sí, 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 no, y entiendo que también muy divertido por lo que nos estás contando, muy llamativo y sembrado de anécdotas que seguramente van a hacernos leer esta obra con una sonrisa en la boca. Camino del Medicid, cicloturismo al ritmo de dulzaina y tamboril, una obra escrita por diferentes autores que tienen en común su pasión por la bicicleta, su profesión dedicados a la medicina y por supuesto su amor por el folclore y particularmente por la dulzaina y el tamboril. Se va a presentar este libro en la sala multiusos del Centro San José, ya saben, aquella tienda número 4 de Guadalajara, y se hará el jueves 27 de febrero a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Efectivamente, Centro San José, sala multiusos, jueves 27 de febrero a las 7 de la tarde. Os esperamos allí. Pues vamos a ver si es posible porque estoy seguro de que va a ser una presentación de lo más llamativo. Muchísimas gracias, José María Alonso Gordo, que hoy nos ha hablado en su faceta de coordinador del libro y coautor, y ya de paso nos ha presentado unas cuantas, algunas de las cuales no sospechábamos, como es la de cicloturista, dulzainero, historiador del folclore a pie de ruta. Muchísimas gracias por haberlo hecho. Saludos a todos tus compañeros de pedalada y dulzaina, y nos vemos por allí, a ver si puede ser el próximo jueves 27 a las 7 de la tarde en la sala multiusos del Centro San José. Hasta entonces, un saludo. Un saludo, muchas gracias.